Muy buenos días. Vamos a primeramente pedir la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, en este día, Señor, porque nos permites la oportunidad de poder estar aquí reunidos en tu casa de oración en este día, Señor, que es destinado a tu alabanza, a tu adoración. Y gracias, Padre, por la presencia de cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos. Y no porque seamos mejores, sino porque, Señor, necesitamos de tu poder, Señor, del perdón de cada una de nuestras faltas. Y asimismo, Padre, porque también necesitamos el elemento espiritual por medio de la predicación, de los cantos, de la lectura de tu palabra, para que podamos seguir fortaleciéndonos en nuestra vida, tanto en nuestra vida material como en nuestra vida espiritual. Recibe nuestra presencia. Y en estos momentos que vamos a escuchar y decir la predicación, que sea bendición para cada uno de nosotros y que nos utilices como instrumento tuyo para poder expresar tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos, Señor, humildemente en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, así puestos de pie, vamos a repetir el Salmo 19 de versículos del 7 al 11, que es lo que se supone que ya no lo debemos de saber, ¿verdad? Pero bueno, vamos a repetirlo, hermanos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos al grande galardón. Amén. ¿Entrados, hermanos? Bueno, pues en la ausencia de nuestro pastor nos pidió que el día de hoy viéramos la predicación. Y bueno, pues buscando la lectura, pues encontré este salmo, Salmo 80. Y la verdad es que a veces pues no tomamos mucha atención, a veces en lo que significa la lectura, y en especial en este salmo, que estudiándolo o reflexionando en lo que trata o lo que trató de decir el autor, pues encontramos muchas cosas importantes que nos pueden referir para nuestra vida. Y eso es lo que este día vamos a tratar. Y bueno, pues si ustedes vieron, pues el tema de este salmo, pues es la restauración. Y la restauración, pues es, hermanos, es una actividad que puede ser difícil, que lleva mucho tiempo, muchos inconvenientes. Puede ser una pintura, puede ser, no sé, un edificio, o puede ser nuestra propia casa, pero también, hermanos, la restauración de nuestra vida. Y ahorita recordando, pues el otro día fuimos allá a la Casa de la Cultura, que es un edificio patrimonio, pues ya cultural, ¿verdad? Y pues tarda mucho, hermanos. Yo me acuerdo que la última reestructuración o restauración de ese edificio, pues ya tardó, yo creo que cerca de años, si no mal recuerdo. Pero lo que voy es que en la parte de atrás, en la calle no me acuerdo cómo se llama la callecita, la de atrás, ahí me estacioné y ya se ve que las paredes pues ya necesitan restauración. Y lo que me fijé es que en el piso, en la calle, me imagino yo que la pintura que utilizaron, no sé si es o el pigmento que pusieron, porque ya también el pavimento o
la cera pues está pintada de color café, porque así está la fachada, ¿no? Pero a lo que voy es que ya la parte de esa pared pues ya está empezando a ser deteriorada. Y obviamente, pues hermanos, como decíamos, una restauración pues cuesta mucho dinero, mucho tiempo y muchos inconvenientes. Porque una actividad de una restauración es dejar todo como si fuera al principio. También, hermanos, podemos nosotros también ver que en la lectura que nosotros hicimos, o ya va viendo lo que el pasaje de nuestra lección, pues encontramos muchas, o más bien debemos de ubicarnos en por qué o en dónde fue el autor, o por qué lo hizo. Y bueno, si ustedes se fijan que en sus Biblias, al inicio de cada salmo, pues tienen la particularidad de decirnos quién fue el autor, ¿sí? ¿Quién fue el autor? Y en algunos casos, ¿para qué se utiliza? Y como hemos visto, hermanos, los salmos pues son composiciones que se utilizaban para cantar, ¿sí? Y en este caso, bueno, yo en mi versión, bueno, más bien en mi Biblia dice que el músico principal sobre lirios, y cuando hace referencia a ese sobre lirios, quiere decir que es el tono con que se iba a cantar, ¿sí? Cuando dice lirios, porque lirios era una especie como de ¿cómo se puede decir? De un tono que se utilizaba no solamente en este salmo, sino en otros salmos se utiliza ese mismo tono. Pues saben cómo se iba a cantar ese salmo. Y en este caso el autor pues dice que fue el salmo de Asaf, no fue David. Y Asaf compuso, o se le atribuyen todos esos salmos, del Salmo 50 y del Salmo 73 al 83, todos son de Asaf. Asaf fue una parte de las tribus que eran de oficio cantautores, que su oficio era hacer y cantar. Y en este caso, este salmo, pues es una reflexión de lo que sucedió o de lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Y vamos a remontarnos anteriormente, cuando después del reinado de David, después del reinado de Salomón, pues el pueblo de Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur pues fue el único pueblo que siguió en cierta manera los caminos de Dios. El reino del norte fue el único que se perdió, exactamente, se perdió. Y por eso, hermanos, Asaf hace esta composición, porque hace la remembranza de lo que le sucedió al reino del norte, cuando el pueblo asirio llegó y destruyó. En este caso, su capital era Samaria, y la destruyó totalmente. Eso más o menos fue en el 722 a.C., cuando vino el emperador Sennacherib y destruyó todo el pueblo. Dice que se los llevaron captivos y destruyeron toda la ciudad. Por eso, hermanos, el Salmo 80 hace esa reflexión de lo que estaba sucediendo, o de lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel en este tiempo. Y vamos, hermanos, a leer de los versículos, primeramente, el primer punto, versículos del 1 al 3. Dice: oh pastor de Israel,
escucha, tú que pastoreas como a las ovejas de José, que están entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y Manasés, y ven a salvarnos. Oh Jehová, oh Dios, restauranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Así como vimos en el canto que hace rato entonamos, refiriéndose al pastor y a sus ovejas. Aquí el pueblo o el autor está haciendo la reflexión de que el pueblo de Israel era como las ovejas. Y estaba pidiendo o clamando. Tú dices, tú que pastoreas a las ovejas, ayúdanos. Ven a salvarnos. Y si ustedes pusieron atención en el canto que cantamos, ese canto hace la reflexión del cuidado que tiene el pastor con sus ovejas. ¿Sí? Porque el pastor siempre está al cuidado para que a las ovejas no les pase nada. Porque las ovejas siempre son animalitos que son muy, ¿cómo se puede decir? Frágiles en el sentido de que cualquier cosa les puede ocasionar algún daño. Y no propiamente que sea alguien un animal que se los pueda comer, sino son animalitos que siempre están como desconfiados o más bien confiados de que nada pasó, además de que el pastor o sus dueños pues siempre están al cuidado. Y el pastor es responsable de la vida de sus ovejas. Por eso, hermanos, en este caso hacen la configuración o la enseñanza de que el pueblo de Israel estaba solicitando que el Señor viniera como si fuera su pastor para protegerlos y decir, sálvanos, por la situación en la que estaba sucediendo y pasando. Y si ustedes ven ahí en sus pantallas también, por ahí puse en amarillo, dice, José, que estás entre querubines, resplandece. Haciendo la alegoría de que, o haciendo de los ángeles los querubines, los que estuvieron en la clase de escuela dominical, pues ustedes ya les dimos la clase un poquito de angelología. Y los querubines son los ángeles que están junto en el trono de Dios. Y son los que en cierta manera son los que son más bellos. Por eso Satanás o Luzbel, pues él era parte de esos querubines, porque era un ángel bello y que en cierta manera, pues no rico, pero ¿cómo se puede decir? A nuestra visualidad, pues era un ser, o son seres resplandecientes. Y por eso hace la analogía diciendo, Señor, ven, dice, tú que estás entre los querubines, ven, dice, resplandece en nosotros. Sálvanos. Porque la situación en este caso del pueblo de Israel pues estaba muy difícil, o era muy difícil en aquel tiempo. ¿Sí? Obviamente, hermanos, la necesidad del pueblo de Israel era que fueran dirigidos, porque pues en este caso el pueblo pasaba una situación muy difícil y estaban frágiles. Y obviamente pues el peligro estaba latente, porque pues estaban acechados por el pueblo asirio. Por eso hace la reflexión o hace la idea que estaban pidiendo que el pastor viniera a salvar. El segundo punto, hermanos, dice porque hemos sufrido mucho.
versículos del 4 al 7. Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia, y nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y a nuestros enemigos, y se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Si ustedes ven, hermanos, dice, les diste a comer pan de lágrimas y beber lágrimas en abundancia. ¿A qué se refiere esta frase? Pues a la situación en que no tenían que comer, porque estaban en una situación, dicen por ahí, dicen que, hermanos, que en la guerra, cuando tratan de vencer a una ciudad, o más bien, ¿qué le sucedió en este caso a los aztecas cuando llegaron los españoles? No, pero ¿cómo fue que los destruyeran? ¿O los destruyeron? Los sometieron. Aparte, Les quitaban alimento. como se supone que la Gran Tenochtitlan tenía cuatro calzadas para poder entrar, y por ahí obviamente pues entraba todo el comercio, toda la comida y todo ese tipo de cosas. ¿Qué hizo los españoles? Sitiaron la ciudad y obviamente taparon las entradas. Entonces obviamente pues un tiempo pudieron ellos tener el alimento, pero después no había por dónde entrar alimento. Y así es, hermanos, como sitian las grandes ciudades o las grandes, así sitiaron también la ciudad de Jerusalén. Si le cierran todo, pues no hay alimento y obviamente pues, se tienen que rendir. Entonces así le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Dice, les diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia, por la misma situación que estaba sucediendo el pueblo de Israel, ¿sí? Y obviamente dice, por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí, porque haciendo referencia, no, pues no que su Dios es fuerte. Ya, obviamente, pues los pueblos vecinos, o en este caso los asirios, pues decían, bueno, pues no que su Dios es muy fuerte. Y obviamente, pues a veces así nos sucede, ¿verdad? Pues no que tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Cuando estamos pasando una situación difícil, la gente se burla o hace ese tipo de comentarios diciendo, pues no que tú tienes un Dios fuerte y poderoso. A ver, ¿dónde está? Y entonces es cuando nosotros hacemos, cuando estamos sufriendo, pues obviamente pedimos la ayuda de nuestro Dios. Pues el pueblo de Israel no tenía alimento, estaba en una situación de tribulación, y obviamente pues estaban en una situación difícil porque pues yo espero que ninguno de nosotros hayamos pasado hambre. Gracias a Dios. Pero la gente que pasa hambre, pues es muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque o no tienen dinero o no tienen de dónde obtener el pan que necesitan para comer. Y en esta situación, hermanos, pues gracias a Dios, o al menos nosotros, ninguno de nosotros hemos padecido una situación de guerra. A lo mejor posiblemente nuestros abuelos hayan pasado la revolución. Y bueno, pues también la situación era difícil. Porque cuando hay una guerra, cuando hay una revolución, pues es difícil porque se escasea el alimento. Porque se escasea lo que se necesita para nuestra subsistencia.
Y es una situación difícil, y más, hermanos, cuando llegan a nuestra casa o llegan o llegaban a las propiedades y arrasaban con todo, hermanos. Y mataban a los seres queridos, a toda la gente, y se robaban todo, o se llevaban todo. Y entonces tú te quedabas sin nada. Y obviamente pues eso es muy difícil, hermanos, pasar una situación de esa, y gracias a Dios, pues al menos nosotros, o el que yo sepa, ninguno de nosotros hemos padecido alguna de esas circunstancias. Pero imaginamos, o nos los han contado de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, de lo que sucedió en aquellos tiempos, para utilizar el término de lo que actualmente estamos. Pero como estamos hablando del pueblo de Israel, bueno, pues, hermanos, nos imaginamos de la situación en la que estaba padeciendo el pueblo de Israel. Por eso el pueblo, o en este caso el autor estaba diciendo: Señor, dice, ayúdanos. Estamos en una situación muy difícil. Ven y ayuda. El tercer punto, hermanos, también hace una analogía de la planta de la vid. Versículos del 8 al 18. Pero se los voy a leer en otra versión para que lo podamos entender. Del 8 al 18. Nosotros somos como una vid que trajiste de Egipto, y para plantarnos en esta tierra echaste fuera a las naciones. Una vez limpio el terreno, nosotros echamos raíces y nos extendimos por todo el país, de tal manera que crecimos, que llegamos a poblar las montañas. Extendimos nuestro dominio hasta la montaña del Líbano. Nuestra frontera oriental llegó hasta el río Éufrates. Nuestra frontera occidental llegó hasta el mar Mediterráneo. Dios del universo, ¿por qué dejaste a tu vid sin tu protección? Todos nuestros enemigos pasan y nos hacen daño, nos devoran como fieras, dejan ya de castigarnos. Asómate desde el cielo y muéstranos tu cariño. Tú mismo nos plantaste, tú mismo nos cuidaste. El enemigo nos ha derrotado, le ha prendido fuego a nuestras ciudades. Repréndelos, destrúyelos, pero no dejes de apoyar al pueblo con quien confías, al pueblo que has fortalecido. Así nos apartaremos de ti, así no nos apartaremos de ti. Danos vida y te alabaremos. El autor está haciendo la reflexión, o está haciendo la analogía de la vid. La vid, pues obviamente, pues todo el mundo conocemos que es donde se dan las uvas, ¿verdad? Pero es una planta, hermanos, que necesita mucho cuidado. Y bueno, pues los agricultores pues hacen ¿cómo se puede decir? Les ayudan a la planta para que pueda crecer. Porque el momento en que la vid da sus frutos, pues su rama no es fuerte para que se la sostenga. Entonces los agricultores pues ponen unos lazos para que la vid pueda enredarse y pueda sostenerse, para que el fruto no se caiga. Pues la vid se necesita cierto cuidado, y que por lo que tengo entendido tarda también mucho tiempo en dar fruto. Pero si el agricultor no tiene cuidado, pues obviamente el fruto pues no se da. ¿Sí? Entonces, hermanos, hace la reflexión de que el pueblo, o en este caso la vid, dice: hiciste venir la vid de Egipto. Entonces quiere decir que estás haciendo la reflexión de que la vid representa al pueblo de Israel desde el momento en que salió de Egipto.
Porque si vemos en la lectura, hermanos, vemos que hace la analogía o está haciendo la reflexión de que todo, desde que salieron de Egipto y ya formaron se formó el pueblo de Israel, hicieron todas se plantaron en donde Dios les había dado. Dice, incluso hace la reflexión de sus fronteras, el mar Mediterráneo y el río Éufrates. Por lo tanto, hace la reflexión de que su extensión era grande. Pero dice el autor, mira desde el cielo, el versículo 14, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. El 15, la planta que plantó tu diestra y el renuevo para que ti afirmaste. Y el 18, y así nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y en la versión que nosotros leímos, dice, no abandones tu vid, tú la plantaste, cuídala, o regresa otra vez para que la cuidemos y no nos perdamos, por la misma situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Pero aquí hace la representación de una vid, porque obviamente, como decíamos, pues una vid requiere de ciertos cuidados. Pero también, hermanos, es cierto que que no se olviden, pero obviamente pues sabemos que el pueblo de Israel pues era todo lo que le estaba sucediendo, pues era por sus malas acciones, no porque hayan sido buenos, sino simplemente porque pues no siguieron el camino de Dios, y bueno, pues su castigo fue que llegara otro pueblo y se los arrasara. ¿Sí? Pero bueno, así era lo que estaba sucediendo. Y lo que sí podemos nosotros es que decir, Dios, o más bien, Dios los había plantado desde que los sacó de Egipto y los plantó, ¿sí? Los cuidó, los protegió, y gracias a esa protección, pues ellos se crecieron y se instituyeron como un pueblo grande. Pero obviamente, pues ellos también tienen cierta culpa. ¿Por qué? Porque no guardaron los mandamientos de Jehová, y en este caso pues era por haber desobedecido, pues le estaba sucediendo. Obviamente, bueno, de todos modos estaban asolados y ya no tenían dónde habitar. ¿Sí? Y hermanos, ya por último, en el versículo número 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El versículo 3, el versículo 7 y el versículo 19 es lo mismo. Entendemos que puede ser que haya sido el coro de este canto, porque el 3, el 7 y el 9 es lo mismo. Son repeticiones, puede ser que sea el coro de este canto. Pero a lo que vamos a vernos es que haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y obviamente pues, es importante, hermanos, que debemos era la situación que estaba pidiendo el pueblo de Israel que viniera Dios, que los restaure, ¿sí? Y que resplandeciera su rostro para que fueran salvados. Pero hermanos, dijeron por ahí algún hermano puede decir, bueno, pues hermano, y eso a nosotros, ¿qué nos puede dar, verdad? Porque pues, nosotros no pasamos esa situación, y como dije hace rato, pues a nosotros no hemos pasado por una situación de guerra, por una situación difícil, o que alguien llegara a nuestra casa y nos vaciara nuestra casa, incluso que hasta nos matara a alguien. Pues no, gracias a Dios nunca hemos sucedido. Pero hermanos, ¿qué podemos nosotros sacar de este Salmo número 80?
Pues muchas cosas, hermanos. Porque aunque no hemos padecido alguna guerra, pero es lo que nos ha sucedido en nuestra vida. A lo mejor no hemos tenido hambre, pero alguna vez nos quedamos sin dinero. A lo mejor no hemos tenido una matanza, pero algunos de nuestros seres queridos pues ya fallecieron. Por una o por otra circunstancia, pues fallecieron. No hemos tenido o hemos perdido alguna cosa, pues a lo mejor sí, porque a lo mejor nos quedamos sin trabajo, o a lo mejor perdimos nuestro negocio, qué sé yo. O tenemos nuestro negocio, o estamos en nuestro trabajo y viene una dificultad y no tenemos cómo solventar nuestras necesidades como humanos. Y obviamente, hermanos, primero, tenemos necesidades. Eso ya lo vimos. ¿Qué debemos de hacer para que esas necesidades puedan suplirse? Pues pedir la dirección de nuestro Dios, hermanos. Porque de otra manera, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo es que podemos subsanar esas necesidades? Pues lo primero es buscar la dirección de nuestro Dios. Obviamente, pues también debemos reconocer, hermanos, nuestras faltas. Porque si nosotros no reconocemos nuestras faltas o las cosas que a veces no hacemos, que no están de acuerdo a la voluntad, pues es por eso que a veces nos suceden muchas cosas. Porque el Señor nos reprende. Y lo primordial, hermanos, es que nosotros reconozcamos que también somos, o que hemos fallado. Así como el pueblo de Israel falló, pues nosotros también podemos fallar, o hemos fallado. Pero el principio de todo esto es que reconozcamos que hemos fallado y que hemos pecado y que no hemos hecho lo que Dios quiere en nuestra vida. Y obviamente, pues, debemos de confiar en que nuestro Dios es un Dios misericordioso y que nos va a salvar. Si nosotros no reconocemos esto, hermanos, pues entonces, ¿de qué otra manera? Y ese es un Dios es un Dios misericordioso, amoroso, y que aún a pesar de todo, hermanos, Él siempre está cuidando nuestra vida, dándonos a cada uno de nosotros lo que nosotros necesitamos. Y a veces nos da en abundancia, así como leemos en los versículos cuando nosotros ofrendamos, dice que a veces sobreabunda lo que nosotros necesitamos, pero a veces pues somos ingratos y no reconocemos eso. Y hermanos, y por último yo nada más quiero decir o dejar en sus mentes la bendición sacerdotal que Dios hizo, que en este caso los sacerdotes daban al pueblo de Israel. Y eso obviamente pues a nosotros también nos hace reflexionar. En Números 6, versículos del 24, 25 y 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y que tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro y ponga en ti paz. Y también, hermanos, el apóstol Pedro, primero de Pedro 5, 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido en poco tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y restablezca. Esa es la palabra que nos debe de comentar para que nosotros, hermanos, sigamos en el camino de nuestro Dios. Él es el que nos va a hacer que cuando estemos en una dificultad,
el Señor va a suplir nuestras necesidades. Él va a perfeccionarnos cuando estamos en situaciones difíciles y nos va a resplandecer, nos va a dar esa luz que a veces nosotros necesitamos, nos va a fortalecer, nos va a afirmar y nos va a establecer en el momento en que el Señor Jesucristo venga por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga más.